venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! Hoy vamos a desmembrar el cadáver de la revolución bolivariana, porque mientras los zurdos siguen llorando por el secuestro, aquí te voy a contar cómo una de las naciones más ricas del mundo se convirtió en una colonia de una isla en quiebra, cómo los venezolanos ignoraron las advertencias de quienes ya habían vivido el infierno, y cómo un país entero fue entregado como una ofrenda a los Castro. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a ver cómo el socialismo del siglo XXI terminó siendo el negocio criminal más grande de la historia de Hispanoamérica. Veámoslo. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Para entender lo que pasa hoy, hay que entender el origen del cáncer. Venezuela, a finales de los 90 no era perfecta. No nos engañemos. Había corrupción y había una clase política, la famosa Cuarta República, que se había desconectado de la realidad. Ese fue el caldo de cultivo para el monstruo que inició todo, Hugo Rafael Chávez Frías. En 1992, Chávez intentó un golpe de Estado. Fracasó como militar, pero triunfó como mercadólogo. Ese, por ahora, fue el gancho que compró a una sociedad resentida. Chávez no era un luchador social, era un narcisista con uniforme. En 1998, Venezuela se suicidó en las urnas. Creyeron que estaban votando por un cambio, pero estaban votando por un dueño. Chávez llegó con la promesa de refundar a la nación, y vaya que la refundó. La hundió hasta el fondo. Pero lo que nadie vio venir, o lo que muchos no quisieron ver, es que Chávez no venía solo. Traía un manual de instrucciones escrito desde La Habana. Prometió que no nacionalizaría nada. Prometió que entregaría el poder en 5 años. Juró por su madre que no era socialista. Mintió, mintió y mintió como respiraba. Y el pueblo, embriagado de odio contra los escuálidos, le entregó las llaves de la caja fuerte y de las armerías. Entiendan algo, el mecanismo requiere un enemigo. Chávez, igual que muchos otros, no inventé el hilo negro, simplemente aplicó la lucha de clases de Marx, pero con un sabor a petróleo. Dividió a las familias, enfrentó al hijo contra el padre, al vecino contra el vecino, y mientras el país se peleaba en las calles por etiquetas políticas, él estaba desmantelando la independencia de poderes. En 1999, con la nueva constitución, no refundó nada. Simplemente diseñó un traje a medida para un dictador que quería morir en el trono. Cambió el nombre del país, cambió la bandera, cambió el uso horario, acciones pensadas únicamente para engañar a los tontos y alimentar su ego desmedido. ¿Somos sus tontos o no? Hay que dejar algo bien claro para los que todavía creen en los cuentos de hadas de la justicia social. El socialismo no es un sistema económico, es un sistema de captura del Estado. Cuando un político les diga que el mercado es el enemigo y que el Estado debe controlarlo todo, lo que les está diciendo en realidad es: quiero ser el único dueño del negocio. En Venezuela,
No falló el modelo por volverse neoliberal o de capitalismo salvaje, como he escuchado decir a algunos. Falló porque el socialismo es intrínsecamente inviable. El socialismo no purifica la política. La pude hasta la médula porque le da todo el poder a un solo grupo de hombres. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chipoteó, 500 soldados de la salud, batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. ¡Ay, qué bruto focalicero! Aquí es donde la historia se pone oscura. Escucha bien, zurdito, porque esto no te lo enseñaron en tu facultad de sociología. Tras la caída de la URSS, Fidel Castro estaba desesperado. Cuba era un cementerio viviente. Fidel necesitaba un sugar daddy y Chávez era su idiota útil y además tenía la cartera más grande disponible. Fidel no invadió Venezuela con tanques, lo hizo con algo mucho más discreto: comisarios políticos. Bajo el nombre de Misiones, Venezuela se llenó de cubanos, médicos, entrenadores deportivos, ingenieros, pero detrás de cada uno de ellos había un agente del G2, la inteligencia cubana. ¿Creen que la ocupación cubana fue solo mandar médicos a los cerros? No sean ingenuos. Fue una reingeniería de Estado. Fidel diseñó el plan estratégico de cooperación. Mientras Chávez regalaba barriles, los cubanos tomaban puntos neurálgicos: los registros notariales del sistema, el sistema de identidad y, lo más importante, la inteligencia militar. El G2 se instaló en el piso 5 del Ministerio de la Defensa de Fuerte Tiuna. No había ascenso de general que no pasara por el visto bueno de La Habana. ¿Sabían que Cuba llegó a controlar el SAIME? Sí, el sistema de identificación de Venezuela, el registro civil, las notarías, la base de datos de los ciudadanos venezolanos estaba y está en servidores de La Habana. El régimen de Chávez le entregó la soberanía nacional a una nación extranjera para que ellos le enseñaran cómo controlar a la población. Crearon el CESPRA, un organismo de censura directa para vigilar Internet, convirtiendo a Venezuela en un laboratorio de control social donde el carnet de la patria era el equivalente al racionamiento soviético o a la libreta cubana, pero en tarjeta digital. ¿A qué me recuerda esto? Y muchos cubanos refugiados en Venezuela trataron de advertirles. Les gritaban en la cara: esto es lo mismo que vivimos nosotros. Pero la arrogancia venezolana de la época, la de nosotros tenemos petróleo, nosotros no somos una isla, les hacía responder a los cubanos que estaban traumados con la dictadura y pagaron el costo de esa soberbia con 27 años de esclavitud. Pero ser arrogantes no fue un error que solo han cometido los venezolanos. A México y otras naciones se les ha hecho la misma advertencia, porque es necesario entender una lección. El socialismo siempre es el mismo virus, solo cambia la cepa según el país que infecte. Exijo respeto. Soy una persona que lucha por mejorar este puto mundo. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. Con el control político asegurado por los asesores cubanos, Chávez empezó la fase de demolición económica. El exprópiese no era justicia social, era un robo a mano armada.
Destruyó el aparato productivo. ¿Para qué producir comida si podemos comprarla afuera con el petróleo a $100? PDVSA, que era la envidia del mundo, se convirtió en la caja chica de la revolución. Chávez despidió a 20,000 técnicos calificados y los reemplazó con borregos con camisas rojas. La producción cayó de 3.5 millones de barriles diarios a menos de 700,000 algunos años después. No fue el bloqueo con el que le gusta mentir a los zurdos, fue la corrupción, la estupidez y el saqueo. Y hablemos de la oscuridad, porque esto te va a encantar si eres fan de la soberanía energética. Venezuela tiene el Guri, una de las represas más grandes del mundo. Pues bien, entre 2009 y 2020 se invirtieron más de $100,000 millones en el sistema eléctrico. ¿Saben dónde terminó ese dinero? En mansiones en Miami y cuentas en Suiza. Contrataron empresas de maletín para comprar turbinas chatarra y plantas termoeléctricas que nunca encendieron. Destruyeron la meritocracia de Corpoelec, sustituyendo a los ingenieros que sabían leer un diagrama de carga por comisarios políticos que decían que las iguanas mordían los cables para causar apagones. El apagón nacional de 2019 no fue un ataque cibernético desde Houston. Fue el colapso físico de un sistema al que le robaron hasta el aceite de los transformadores. Ahí nació el control social definitivo, el hambre. Si controlas el estómago de la gente, controlas su voto. Las bolsas CLAP y las misiones se vendieron como ayuda social, pero en realidad eran el látigo con el que arreaban a los pobres hacia las urnas. Si no votas por el PSV, no comes. Ese es el humanismo que tanto aplauden en el Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla. Hijos de su puta madre. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Marito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. En mi opinión, eso es estúpido. Llega 2013, Chávez muere, o lo mueren, en Cuba, y deja a cargo a Nicolás Maduro. Si Chávez era un narcisista con carisma, Maduro, bueno, es Maduro, un tipo cuyo único mérito es ser el enlace directo con los Castro. Con Maduro, el disfraz democrático se terminó de caer. La economía entró en una espiral de muerte, hiperinflación de 6 dígitos. El bolívar pasó a valer menos que el papel higiénico. Literalmente, la gente usaba los billetes para hacer artesanías porque el papel con el que estaban creados valía más que la moneda que representaban. Bajo la gestión de Maduro, el PIB de Venezuela se contrajo un 80%. Es una caída mayor a la de países en guerra como Siria o Ucrania. Y todo esto ocurrió sin bombas. La única bomba fue el plan económico trazado desde La Habana y ejecutado por un conductor de autobús con ínfulas de emperador. Aplicaron un control de cambio demencial llamado Cadivi, que creó una brecha abismal entre el dólar oficial y el paralelo. Fue el mecanismo de transferencia de riqueza más grande de la historia. Los amigos del régimen recibían dólares a precio de regalo y los revendían en el mercado negro, multiplicando su fortuna por 1000 en un solo día.
llegaron a tener una inflación de 1.700.000% en 2018. Tuvieron que quitarle 14 ceros a la moneda en 3 reconversiones distintas. Básicamente, borraron el ahorro de toda una generación. ¿Saben cuál es uno de los mayores crímenes cometidos por Maduro? El éxodo. Más de 8 millones de venezolanos huyeron, se vaciaron los hogares, se separaron las familias. Un país sin jóvenes es un país sin futuro. Pero para el régimen, eso era perfecto. Menos bocas que alimentar y más remesas para recibir desde el exterior. El socialismo no crea riqueza, crea refugiados. ¿Acaso no lo viste venir? Pero claro, para mantener este desastre necesitas armas. Venezuela dejó de ser un estado para convertirse en un cartel. El cartel de los soles. Los generales venezolanos cambiaron el honor por la cocaína. El tráfico de drogas se convirtió en la principal fuente de divisas para la cúpula, mientras el pueblo buscaba comida en la basura. Como destruyeron PDVSA, necesitaban otra caja chica, y ahí nació el Arco Minero del Orinoco, un área del tamaño de Cuba, entregada a la minería ilegal, controlada por el ELN, las disidencias de las FARC y los pranes. Están destruyendo la Amazonia venezolana, contaminando los ríos con mercurio y esclavizando a las comunidades indígenas para sacar oro que termina en las bóvedas de Turquía o Irán. No es soberanía, es una subasta de los recursos naturales al mejor postor criminal. Pero ojo aquí, que no se me confundan los zurdos que siempre buscan lavarse las manos. Algunos dicen que lo que vive Venezuela es un capitalismo de Estado, como si el problema fuera el capital. Mentira. Lo que el socialismo del siglo XXI construyó fue una cleptocracia extractivista, bajo un modelo de feudalismo de Estado. No es capitalismo porque no hay propiedad privada respetada, no hay libre competencia y no hay Estado de Derecho. Lo que hay es una élite de partido, la nueva aristocracia roja, que se adueña de los recursos naturales para vivir como monarcas mientras el pueblo mendiga. Ese es el socialismo en su etapa final. Cuando se acaba el dinero ajeno, empiezan a despedazar la tierra para venderla por partes. Y para los que se atrevían a protestar, el helicoide. Ese edificio que ven ahí es el centro de tortura más grande de América Latina. Electricidad en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, celdas estrechas donde meten a 20 personas o más. La revolución, que se llena la boca hablando de derechos humanos, las tiene manchadas de sangre, con la sangre de estudiantes, de periodistas y militares disidentes. Maduro no era un político, era un carcelero y un dictador. Le metemos una bala en la cabeza y así de simple. Llegamos al 2024, la última esperanza electoral, María Corina Machado y Edmundo González. María Corina Machado y Edmundo González barren en las urnas. Aunque Edmundo entró a esta ecuación solo porque a Corina la habían inhabilitado políticamente. Pero todo el mundo lo vio. Las actas estaban ahí, y sin embargo, el régimen, fiel a su ADN castrista, decidió el camino del fraude descarado. Se atrincheraron, creyeron que con el apoyo de China, Rusia y los parásitos de Cuba, serían eternos, y no había razones para pensar lo contrario
porque muchas otras naciones avalaron el robo de esas elecciones. Empezando por México, que nunca exigió ver las actas, que se hicieron pendejos esperando que se calmaran las aguas y luego ya actuaron como si todo hubiera sido democrático. Pero eso es obvio. Les gusta ser amigos de dictadores, pues en Morena son la misma calaña. Esa es la vieja táctica que aplican siempre. En México lo vemos igual. El PRI nació de la vena más radical de la izquierda posrevolucionaria, y cuando mostraron sus verdaderos colores, a los que ahí mandan les sirvió el discurso y los llamaron neoliberales, para que el nuevo caudillo pudiera venderse como la verdadera izquierda. Es la táctica perfecta. Si el barco se hunde, dicen que el capitán era de derecha y ellos toman el poder. Pero no se engañen, el hambre, el control social y la destrucción de PDVSA tienen el sello de fábrica del socialismo marxista. Es la estatización total que termina en el saqueo total. Pero lo que nadie vio fue lo que pasaría el 3 de enero de 2026. Operación de terminación absoluta. Mientras tú estabas celebrando el Año Nuevo, la justicia llegaba a Venezuela para llevarse a Maduro en un operativo quirúrgico que empleó muy pocas tropas y algunos Black Hawks. Sin mucho escándalo, solo eficiencia. Un operativo que detalla muy bien el canal de Armapedia y que te recomiendo ver. Maduro fue extraído como lo que es, un criminal y un dictador. Y en el proceso, también murieron agentes de inteligencia cubanos que formaban parte de su anillo de seguridad y que estaban ahí para pedirle a Maduro la receta de la arepa, según algunos zurdos, igual que China, Rusia y otros que estaban ahí por humanismo en forma de petróleo venezolano. Porque eso sí, toda la izquierda mundial salió a llorar el secuestro de Maduro. Pero nadie dijo nada mientras los venezolanos sufrían bajo la bota de Chávez y luego la de Maduro. No hablan de cómo la hija de Chávez acumula más riqueza que el mismísimo Trump, ni de los lujos del hijo de Maduro. Pero Trump es muy malo porque según el surderíe mundial, quiere quedarse con el petróleo de Venezuela. Dejen que sea claro, el petróleo que genera Venezuela no es tanto como para que represente una ganancia sustancial a los Estados Unidos. Ellos producen muchísimo más. Además, esta industria está en decadencia y necesita una fuerte inversión para hacerla rentable de nuevo. El petróleo venezolano no es importante para Trump. Lo primordial para él es recuperar el control geopolítico de la región. Por eso también fue a meterse a Groenlandia y con algo de suerte, la dictadura cubana también caerá pronto. Hoy, Venezuela empieza un proceso doloroso de reconstrucción. El régimen sigue gobernando con otra cara, una subyugada a Trump y que esperemos pronto quite del poder. Este proceso no será fácil. 27 años de destrucción no se borran en un mes, pero la lección queda ahí para todos nosotros. Hispanoamérica tiene que despertar. Lo que pasó en Venezuela no fue un accidente, fue un plan que hoy intentan replicar en otros países con discursos de soberanía y justicia social a través de organismos como el Foro de Sao Paulo o Grupo Puebla. Cuando escuches a un político atacar a las instituciones y decir que él es el pueblo, recuerda a Chávez. Cuando veas que tu país empieza a llenarse de asesores extranjeros sospechosos, recuerda la invasión cubana. Venezuela hoy es libre de Maduro, pero las cicatrices de la soberbia van a tardar décadas en cerrar. ¿Y tú?
¿Qué opinas de que Trump ajusticie a estos criminales? ¿Crees que la gente deje de caer en la trampa del socialismo algún día? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete, deja un like y comparte este video con algún zurdo que insista en que secuestraron a Maduro. Nos vemos en 15 días. Villano político, fuera. El pensamiento zurdo es tan burdo y poco pensante que al llamarme facho siento orgullo frente al ignorante. Para los fieles que se quedan hasta el final, muchas gracias. Y déjenme una calaverita en los comentarios para saber que son parte de este selecto grupo de villanos.